Bueno, vamos a dar comienzo entonces al estudio de hoy. Vamos a hacer una oración y arrancamos. Amado Dios, en este día te damos gracias por poder estar en tu casa, en este día compartiendo este tiempo, Señor, escudriñando tu palabra, buscando en ella, Señor. Gracias porque podemos dedicar este tiempo, Señor, y queremos, Señor, en este día que seas tú hablando en nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, que seas tú guiándonos, que podamos aprender algo más, Señor, que en este día tu Espíritu Santo traiga entendimiento, sabiduría a nuestras vidas y Él ministre en nuestros corazones. Queremos dejar, Señor, todo aquello que moleste, todo lo que estorbe, Señor, en nuestras vidas, todo aquello que de alguna manera genere inquietud, Señor, queremos dejarlo a un lado, Señor, y pedirte que en este día podamos, Señor, simplemente dedicarnos, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor. Te ruego que en este día seas tú obrando en nuestro ser y que a través de tu palabra tú traigas fe a nuestras vidas, nos ayudes a poder crecer espiritualmente y que seas tú, Señor, hablándonos, Señor. En el nombre de Jesús queremos dejar todo ante ti y pedirte, Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bueno, hoy vamos a tocar uno de los versículos, es el versículo del centro de esta carta de Romanos. Sería el capítulo 1, versículos 16 y 17. Esos dos versículos es el centro de toda esta carta, ya que la carta principalmente toca el tema de la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. Sí, ese es el centro del mensaje, de toda la exposición que Pablo realiza y acá está todo sintetizado en estos dos versículos. Así que vamos a dar lectura a Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, y ahí en la pantalla voy a ir pasando algunas cosas que yo voy a ir diciendo. Son dos versículos, nada más, cortitos, pero tienen un montón de cosas. Por eso ahora voy a estar medio acelerado. Voy a tratar de, aunque sea completar un versículo en estas 2 horas, para que vean lo que contiene esta porción, ¿sí? El texto dice así, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es el centro de todo el mensaje que está en todos estos capítulos de Romanos, de los 16 capítulos que tiene. En estos 2 versículos contiene todo. Por eso son tan importantes, son el centro de lo que queremos, el centro del mensaje del Evangelio que predicaba Pablo, el Evangelio que nosotros hemos recibido. Y vamos a ir mirando algunos puntos que son interesantes y vamos a ir asociándolos con otros textos. Así que vamos a ver cómo va saliendo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando tengo alguna pregunta, me para, ¿sí? Mientras yo voy por allá. Me alcanzan por allá. Bueno, entonces Pablo introduce el tema de su carta. Todo esto que vamos a mirar es el centro de esta carta, la justicia de Dios. Cómo es revelada en el Evangelio de Cristo Jesús, ¿sí? Ese es el centro del mensaje. Entonces vemos que después de su introducción, Pablo introduce su declaración de tesis. Es una tesis todo esto que Pablo presenta, ¿sí? Y es, como dijimos anteriormente, teológicamente la más completa de todas, donde está todo
el plan de Dios expuesto, presentado, y realmente no es una carta que se pueda dejar algo de un lado, despreciar algo, sino que todo contiene un mensaje que está bien elaborado, y Pablo realmente quería que los hermanos en Roma pudieran tener ese evangelio completo, total, ¿sí? Ahí, que ellos pudieran darse cuenta de todo esto. Hay un comentarista que dice, Leon Morris se llama, dice de Romanos 1, 16 y 17, estos dos versículos tienen una importancia fuera de toda proporción de su tamaño. ¿Qué quiere decir? Que es cortito el versículo, pero contiene algo que realmente es totalmente distinto, porque es muchísimo lo que podemos exponer o hablar de esto. Yo lo sinteticé más o menos y son 3 hojas a 4 cada uno de los versículos, o sea, 3 por el versículo 16 y 3 hojas por el 17. Así que, y está resumido y sacando cosas que podríamos estar un rato largo charlando, porque nos va a abrir un poquito el panorama, ¿sí? Entonces vamos a comenzar como dice el texto. El texto, el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. En esta palabra revela el corazón de Pablo, ¿sí? Hay que entender esto, que es una carta, ¿sí? Entonces, en esta ciudad tan sofisticada como Roma, porque está dirigida a los romanos, algunos podían sentirse avergonzados por el Evangelio que estaba centrado en un Salvador que era judío y que encima había sido crucificado, o sea, mal visto para los romanos. Y ese judío crucificado fue aceptado por personas de menor clase, porque la mayoría de los creyentes en Roma eran esclavos, eran personas de humilde condición. Luego se propagó de tal manera porque como eran esclavos, la mayoría trabajaba para gente adinerada, y al ver la conducta, la forma de que ellos se conducían, cómo habían cambiado lo que eran anteriormente y lo que se habían transformado por el Evangelio, la gente comenzó a indagar y a ver qué pasa, qué tenían, qué cosa, y ellos compartían el Evangelio. Y muchos de los ricos, de las personas pudientes, pudieron ahí recibir el Evangelio, a tal punto que también varios gobernantes dieron ese paso de fe de creer en Jesucristo, porque no era solamente una imposición, digamos, religiosa. Había un cambio en las vidas de las personas, había una transformación, y eso es lo que impactaba a las personas. Entonces, para los romanos, muchos de los romanos, con su pensamiento romano, era alguien que había hecho una religión, pero había sido crucificado, había sido condenado, era judío encima, y todas las personas de baja condición, que eran pobres, esclavos, bueno, eso para ellos era el Evangelio. Hasta el día de hoy muchos piensan que el Evangelio solamente es para los pobres. Los ricos no necesitan el Evangelio. Yo he escuchado predicadores decir que no tenemos nosotros, y lo digo, Dante Gebel dice que el Evangelio no es para la gente rica. El Evangelio es solamente para los pobres. El Evangelio que él predica, pero el que está en esta Biblia, en la Biblia que usted tiene, es el Evangelio para todas las personas, pobres y ricas, porque no habla de la condición social. Lo que habla es la condición humana. Lo que habla es la necesidad que tiene la persona de encontrarse con alguien que redima sus pecados, que lo libre de sus pecados. ¿Qué? Sí. Puede ser que sea porque es más difícil llegar, pero son como más
tonos más subidos, algunos, mayoría. El pensamiento es ese, pero que no tienen necesidad, los ricos no tienen necesidad. Pero, pero el Evangelio no habla de la necesidad de enriquecerse monetariamente. Habla de la paz que el dinero no puede dar, de la seguridad de salvación. Habla de eso, ese punto, porque cada persona dentro suyo tiene un vacío. Vive sin esperanza, vive sin seguridad, vive sin paz. Ese es el Evangelio que compartimos. Entonces, cuando nosotros miramos a la persona, ay no, pero este es rico o este... No, nosotros miramos a la persona como Dios la ve. Y como Dios la ve, necesita sí o sí llenar ese vacío que tiene ahí adentro. No, pero yo me refiero al revés. Es más difícil que la persona rica como que preste atención a lo que se le habla. Son más orgullosos. No, yo he visto personas pobres que son mucho más orgullosas. Personas que va a la casa, su casa, el piso de tierra, es un ranchito y son orgullosos, cerrados. No, es una condición, es una dureza del corazón, ¿no? Como hay ricos que son bastante accesibles, pero sea como sea, el Evangelio llega para todos, ¿sí? Bueno, este pensamiento hasta el día de hoy está, de que el Evangelio es solamente para algunos y gente pobre, ¿sí? Gente de clase media para abajo. Bueno, entonces comienza el texto diciendo que Pablo no está avergonzado, porque todo daría para presentar un evangelio. Bueno, mira, yo creo en esta persona que, bueno, sí fue crucificado, que murió, que... No. Pablo comienza diciendo, no me avergüenzo del evangelio, ¿sí? No tienen que tener nada por qué avergonzarse, porque justamente el Señor voluntariamente fue el que entregó toda su vida. Él voluntariamente dejó todo eso. Él era el más rico de todos. Y sin embargo dejó todas esas riquezas por amor a la humanidad. Bueno, entonces acá hice un resumen. El apóstol Pablo había sido encarcelado en Filipos. Eso está en Hechos 16, versículos 23 y 24. Había sido echado de Tesalónica. Hechos 17. Sacado a escondidas de Berea. ¿Se acuerdan cuando lo bajan por el muro? También en Hechos 17. Fue menospreciado en Atenas cuando fue y comenzó a predicarle. En otro momento te escucharemos, ¿sí? Fue menospreciado. Fue juzgado como insensato en Corinto. Decían que estaba medio loco. Y Pablo dice, permítame un poco de locura. Como loco voy a hablar. Bueno, pero yo le voy a poner el evangelio como es. Y fue apedreado en Galacia, ¿sí? Todo esto Pablo lo vivió porque realmente él no se avergonzaba del evangelio que predicaba. No había nada que lo frenara. Él seguía adelante por más que había un montón de oposición, gente que se levantaba. Estamos hablando de que fue encarcelado, o sea, lo metieron preso, de que lo echan de una ciudad, de que se tiene que escapar por un canasto bajando por un muro porque si no la gente lo iba a apedrear. En un lugar lo apedrearon, no lo puse eso. Bueno, todas estas situaciones vemos que Pablo estaba realmente decidido a predicar el evangelio y como dice él, no me avergüenzo de este evangelio. Y en cada uno de nosotros tendría que ser así, no avergonzarnos de este evangelio. Después, si quieren, le paso el audio y algunos textos, o esto se lo paso así. Tomen nota de algunos textos, de algunos versículos que les llame atención. Después les mando esto, si quieren. Entonces,
Pablo no tenía ningún problema. Sea cual sea la situación, él siempre seguía adelante. Había oposición, había problemas, lo apedreaban, lo metían preso. Él no se callaba, no se avergonzaba del Evangelio. Él continuaba adelante, siempre sabiendo de que tenían un privilegio, que había sido llamado por Dios, por el Señor, y tenía que presentar este Evangelio, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que una persona que realmente tuvo el peso del Evangelio de tal manera que necesitaba exponerlo, predicarlo, llevarlo adelante y compartirlo con quien sea. Llenó toda Asia, llenó todo el lugar. Llegó un momento donde se para y mira hacia atrás como si fuera en el mapa y dice: todo esto lo he llenado con el Evangelio. Una persona, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto nos decidimos así de presentar el Evangelio en Argentina? De dejar un poco lo nuestro y hacer lo que el Señor nos llama a hacer. ¿Cuántas personas serían beneficiadas? ¿Cuántas personas recibirían el Evangelio? Y pudiéramos nosotros recorrer nuestra Argentina y predicando el Evangelio. Estaría bueno, ¿no?, que eso suceda. Que de pronto nosotros podamos presentar ese Evangelio. Él decía: no me avergüenzo, yo sigo, no importa, acá me cerraron la puerta, acá no quieren escuchar, pero voy a otro lugar y comparto. Entonces este espíritu que tenía Pablo era más que nada una necesidad que él tenía. A pesar de todas las cosas que pasó, dice, siempre se mantuvo ansioso de predicar el Evangelio en Roma. Él tenía una meta: llegar a Roma. Lo había dicho en varias oportunidades. Su meta era llegar ahí. Y yo voy a ir a España, pero de ahí voy a ir a Roma. No fue en la mejor condición que él quería, porque llegó preso. Lo vimos la vez pasada, en el término del Hechos, capítulo 28, que estaba preso, pero tenía libertad de poder predicar el Evangelio, ¿sí? Y compartía el Evangelio a pesar de estar preso. Si Pablo hubiese estado libre, ¿se imaginan lo que hubiese pasado en ese lugar? Pero por 2 años él predicó el Evangelio y un montón de personas fueron beneficiadas por la exposición de la palabra, por las enseñanzas, por todo lo que Pablo compartió en ese lugar. Entonces Pablo estaba ansioso de predicar el Evangelio en Roma, el núcleo del poder político y la religión pagana de su tiempo. Porque recuerden que Roma era un imperio que había abarcado toda Asia, era parte de lo que era el imperio romano. Ahí estaba todo el poder político. En Roma estaban todos los altos funcionarios, estaba el César. Desde ahí salían todas las directivas para gobernar todo el imperio, y incluso desde ahí era la sede de la religión romana. Desde ahí se manejaban todas las cosas más paganas, más mundanas, más peores. Ahí era que se veía, y Pablo quería ir ahí. Y dice aquí, ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persecución física pudieron mitigar su denuedo. Él quería llevar el Evangelio a ese lugar, ¿no? Igual que nosotros cuando queremos predicarle a alguien no nos para nadie. Ay, no, pero hoy llovió, hace calor, está pesado. No, es temprano, voy más tarde. Y después es tarde, no, muy tarde, voy mañana. Y mañana y lo vamos dejando. Tenemos la persona delante de nosotros, ay, ¿qué le digo? ¿Cómo hago? Menos mal que tenemos ese, ¿no? Así como Pablo, y salimos y predicamos, no nos frena nadie.
¿no? Bueno, vamos acá entonces. Entonces dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y dice, porque es poder de Dios, ¿no? Y ahí anote, poder de Dios. Él no se avergonzaba porque esto daba resultado. Miren, hermano, hasta que nosotros no seamos convencidos del poder que tiene el Evangelio, no vamos a poder compartirlo con denuedo, con fuerza, con ánimo, porque hasta que yo no experimente este poder de Dios, el efecto que tiene esta palabra en mi vida, va a ser difícil que trate de hablarle a otro. Porque si yo tengo dudas, si yo cuestiono ciertas cosas, de lo que hay acá es lo que damos. Y hay momentos donde simplemente en lugar de exponer el Evangelio, expusimos los temores que tenemos. Y eso no es poder de Dios. Eso es debilidad humana, que necesita experimentar el poder de Dios. Entonces él decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Él no se avergonzaba porque esto realmente daba resultado. Y él lo vio, lo vivió, lo sintió, lo experimentó desde el momento que fue llamado por Dios. Desde el momento que fue derribado de ese caballo, que inmediatamente quedó cegado, que preguntó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga? Listo, esas dos preguntas fueron suficientes para dedicar toda su vida al servicio del Señor. Él experimentó el poder de Dios. Y estamos experimentando la gracia de Dios. ¿Sí? Convocados a ser parte de su pueblo. La gracia abre los brazos y nos recibe en la iglesia. La gracia de Dios nos libra de nuestros pecados. Pero el poder de Dios es algo que nosotros tenemos que experimentar. El poder de Dios es enfrentar una enfermedad en el nombre de Jesús y que esa enfermedad se vaya. Es atar a los espíritus inmundos y que queden sometidos bajo los pies de Cristo. Eso es poder de Dios. Y eso lo tenemos. Pero lo que pasa es que no tengo la experiencia que tuvo Pablo. No es la experiencia. Es que ese poder de Dios en nuestra vida todavía está bajo algo que nosotros le hemos dado más lugar, y es nuestro temor, nuestro miedo. Porque no es Cristo. Somos nosotros los que frenamos. Entonces Pablo no se avergonzaba del Evangelio, sino que él iba y encaraba. Alguien salía con un espíritu, bueno, te ordeno que salgas de ella, ¡pum!, quedaba libre. Había una persona que de pronto estaba escuchando y a él le pareció que estaba atento. En el nombre de Jesús recibe sanidad, ¡fum!, se le estira la pierna. Ese era Pablo predicando, exponiendo el Evangelio, porque él tenía el poder de Dios, como lo tenemos nosotros. Pero hay una diferencia, ¿no? No vamos a lograr experimentar este poder de Dios mientras nosotros estemos luchando con otro poder. Yo no puedo. Nos ponemos en lugar de Dios. Y es que la realidad nosotros no tenemos que hacer nada. Es creer. Creer y ver y experimentar a Dios obrando. Y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es creer, es depositar la fe en el Señor. Y Él hace todo, ¿sí? Pero mientras nosotros nos pongamos delante de Dios, estamos estorbando a Dios. Por eso es que tenemos que simplemente creer y Dios obra. Quita el cáncer, quita el SIDA, cambia a las personas, arregla los matrimonios, transforma un montón de situaciones. Dios tiene poder. ¿Sí? Entonces esta palabrita poder, ahí la repetí. La palabra dinamita se deriva de esta palabra griega. La palabra poder viene de ahí, de dinamita. Aunque el mensaje no sonara como una locura para algunos, porque de pronto la gente por ahí escuchaba y decía que era una locura. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Sí? ¿Por qué para nosotros? Porque nosotros hemos experimentado este poder de Dios obrando en nuestra vida. Y por más que digan, no, estás loco, no, viste, le lavaron la cabeza, lo que sea. Para nosotros es poder de Dios. Y llega un momento que cuando lo compartimos, lo exponemos, la gente nos mira, sí, pero cuando empieza a haber cambio, después dicen, ¿y podrá Dios hacer tal cosa? ¿Podrá hacer que me escuchen? ¿Les puedo pedir oración? Porque es poder de Dios. Es Dios el que obra. ¿Sí? Primero es locura para ellos, pero después el Evangelio es eficaz porque viene cargado de la omnipotencia de Dios. Tiene todo ese poder. Esa exposición del Evangelio contiene a este Dios maravilloso obrando. Un texto, Éxodo 15:6, dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Ahí, en este cántico hace una exclamación acerca de cómo Dios obra, ¿sí? De esa omnipotencia que tiene. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Esa es una declaración de Dios. Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad. Él da la vida y quita la vida. Él sana al enfermo y también lo puede herir a una persona. ¿Sí? Ese es Dios. Job 9:4 dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién le resistió a Dios? ¿Quién pudo decir, bueno, viste que lo hice temblar a Dios? Tuvo miedo a Dios. Cada persona que se endureció su corazón a Dios, no le fue bien. Por eso, cuando nosotros exponemos el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, es dinamita. Le va a explotar la cabeza a alguno. Su corazón duro, bueno, vienen ustedes como hacen en las canteras. Las piedras ahí, durísimas ahí, que con el tiempo se fueron formando, dinamita, ¡pum! Y para empedrar las calles. Los corazones duros que están así, que de pronto se resisten, el Evangelio los hace pedazos. Por eso a veces vemos a las personas y dicen, bueno, tenés cuidado, yo te llevo acá, pero mirá, fíjate que es medio duro, que de pronto te dice, te va a pelear, tiene respuesta para todo, es complicado, ¿no?
vamos a presentar el Evangelio. Quedan enmudecidos. Y se largan a llorar y se quebrantan y lloran. No sé por qué. Ay. ¿Por qué? Porque no es palabra del hombre, es palabra de Dios. Y si nosotros creemos en esta palabra, estamos siendo los mensajeros que tenemos que ser. Porque a veces nosotros decimos, ¿cómo voy a exponer? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? Es Dios el que va a hablar. Nosotros somos simples mensajeros. Nosotros tenemos que estar receptivos a, Señor, dame una palabra. Y listo. Seguir en esa línea. No, pero eso no, por ahí es muy duro, por ahí. Dios sabe lo que necesita la persona. Y su palabra viene como un martillo que rompe la piedra. ¡Pah! Pegó ahí. Y hace efecto. Este es el evangelio que Pablo predicaba, ¿sí? Me zarpé en versículo porque hay un montón de versículos que podemos citar, pero bueno, vamos a me quedo por ahí, porque si no, no vamos a completar. Porque este texto me pega, hermano, porque es algo que realmente me emociona, porque es el evangelio que quiero compartir, es el evangelio que yo recibí a Cristo con este evangelio, que durante muchos años y ya más de la mitad de mi vida he creído en este evangelio y he visto la respuesta y el efecto que hace en los corazones y en las vidas. Si nos ponemos a contar testimonio de las cosas que sucedieron cuando predicamos este evangelio, pasaríamos toda la noche, porque realmente este evangelio tiene poder. Tiene poder. Y lo más lindo que lo tienen ustedes. Ustedes son los portadores de este evangelio. Ustedes son los que tienen que llevar al evangelio a otras personas. Si nosotros nos creyéramos realmente que somos mensajeros, no podríamos estar callados, tendríamos que estar hablando, no podríamos ver sufrir al vecino, no podríamos ver a la persona que está enferma, porque compartiríamos el evangelio. Y habría efecto. Porque estas señales seguirán a los que creen, Y vamos a ver respuesta. ¿Por qué? Porque el evangelio está siendo expuesto. Y la gente queda impactada. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Bueno, y en esa palabrita, es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Sí? Porque dice el texto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y yo quisiera hablar un poquito acerca de este poder de Dios para salvación, porque realmente si nosotros compartimos el evangelio vamos a encontrar la solución a personas, pero no pasajeras. Miren, a veces nosotros queremos ayudar a alguien y le damos, bueno, toma, le tiramos unos pesitos, le damos unos... ¿Y qué va a servir? ¿Por unas horas, por un día? ¿Se le quitará el hambre? ¿Estará tranquilo por un momento? Pero cuando compartimos el evangelio podemos rescatar a una persona por la eternidad. Esa persona que está yendo directo al infierno a sufrir eternamente, puede cambiar su vida y tener un lugar de privilegio, un lugar donde realmente sea contenido y sea recibido por el Señor, porque es poder, y es poder de Dios para salvación. Entonces, es decir, nos cuenta el Evangelio de salvación, nos cuenta cómo Dios, por su poder, salva a todo aquel que cree en su Hijo. Este poder es ofrecido por igual a judíos y a griegos, ¿sí? Porque ahí nombra a los judíos primeramente y luego los griegos. Pero el Evangelio es eso, son las buenas noticias, es las buenas nuevas, de saber de que hay perdón a través de Cristo, de que hay libertad en Él y nos libra del pecado. ¿Qué hace la salvación? La salvación nos libra del juicio de Dios.
y del poder del pecado. Esa es la obra que hace sobre la persona que llega a Cristo. Toda persona, dice la palabra, está dado que el hombre viva y muera y luego venga el juicio. Del juicio de Dios no se va a librar, porque Dios tiene que emitir justicia. Y es otra palabrita que vamos a ver también en esta tesis teológica que presenta Pablo. Y otra cosa importante que hace es que el poder de Dios para salvación nos produce algo que nos da libertad del pecado. El pecado no afectaría nuestra vida, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar. Nos hace hijos de Dios, nos da paz con Él y la participación en la gloria venidera. En todas las cosas que van a acontecer en este mundo que hoy, miren, con todo lo que está pasando con las guerras y todo eso tantas muertes que están aconteciendo y tanta gente que está preocupada, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué va a suceder? Nosotros estamos avisados porque la palabra nos previene de todas estas situaciones, que es el comienzo de todo lo que va a acontecer. Pero la iglesia, los fieles del Señor, ya tenemos un lugar preparado. Tenemos una gloria venidera, algo que el Señor nos va a rescatar. Y esa gente necesita saber este mensaje. Necesita ser rescatado de todas estas cosas. La redención de Cristo hace disponible la salvación para todos los que aceptan su oferta. Porque esto es un ofrecimiento de parte de Dios. La gente está corriendo de un lado para otro buscando ofertas para hacer los gastos más sencillos en su vida. Pero la oferta principal, la oferta de estar a cuentas con Dios, la oferta que hace Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Mateo 11, 28. No la reciben, no la aceptan. Venid, estemos a cuenta. Venid, comprad, sin dinero. Es una oferta lo que Dios hace. ¿Para quién? Para aquellos que quieran recibirlo. ¿Pero cuál? Bueno, el que llegó primero. Usted va a algún supermercado, a algún lugar, bueno, cuando llega a la góndola, no hay más. Se acabó la oferta, porque vino toda la gente y lo compró. Pero en la oferta que hace Dios acerca de la salvación, es para todos. Sea la persona en el tiempo que sea, que realmente disponga su corazón a buscar a Dios, va a encontrar la solución, va a encontrar la respuesta. Porque Dios se lo ofreció, y lo que Dios ofrece no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para... No. Él cumple. Todo lo que Él promete, cumple. Y todo aquel que realmente quiera tener esa salvación en su vida, la va a poder alcanzar, ¿sí? En el Nuevo Testamento habla de salvación en tiempo pasado, ¿sí? Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. No van a ser salvos. No. Ya son salvos. En el tiempo pasado, por la obra que hizo Cristo, ya somos salvos. La salvación, entonces, habla en tiempo pasado, pero también en tiempo presente. En 2 de Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces también habla ahora de este tiempo presente, de que la salvación está para nuestras vidas. Pero también la salvación habla acerca de un tiempo futuro. En Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
estamos prontos a recibir a nuestro Señor. Él viene a buscarnos. Él está por llevarse a su iglesia. Él está por llevar a su pueblo. Él quiere llevar a su pueblo. Entonces, la salvación en el Nuevo Testamento habla tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. En el pasado el creyente fue salvo del castigo del pecado. En el presente el creyente se está librando del poder del pecado. Y en el futuro el creyente será salvo de la presencia misma del pecado. O sea, ya el lugar donde Dios nos está preparando es un lugar donde la polilla no existe, ni el orín corrompe, no hay nada corrupto, no hay nada que sea dañino, no hay pecado, no hay maldad, no hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad, no hay muerte, no hay dolor, no hay lágrimas, no hay tristeza. Y podemos seguir nombrando todo lo que no hay, porque ya Dios tiene preparado ese lugar para nosotros, porque no hay pecado. ¿Sí? Entonces, todo esto para que ver que la salvación, como algunos piensan, bueno, yo ya soy salvo, ya está. Pero, hermano, todos los días nos está salvando el Señor. Todos los días está salvando nuestras vidas. Porque el pecado está asediando nuestras vidas. Y Él nos está librando. Porque nosotros tontamente caemos en las redes por ahí del pecado y nos mandamos una y hacemos algo sin querer, o nos enojamos, o pasa algo. Entonces acudimos al Señor y Él nos libra del pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te acuerdas dónde está? El Señor tiene un montón de cosas hoy también. La salvación en nuestra vida no solamente abarcó el pasado, abarca el presente, porque Él nos está librando. Un ratito solo Daniel hace desastre. Un ratito solo, no sé, puedo hacer estragos. Pero Él dijo, yo estaré contigo todos los días. Y esa es mi fuerza, que Él está. No me va a dejar solo, pues yo te voy a tomar de la mano, yo te voy a ayudar. Yo soy tu Dios, que te sostengo. Y si el camino se pone estrecho, por más torpe que sea, dice, no se extraviará. Él nos libra, Él nos salva, hoy nos salva. Piensa un poquito hoy, cómo fue su día. Piensa un poquito y va a encontrar cómo el Señor le ha librado de algo. Él ha puesto su mano. Él ha obrado, nos salva. Y aún por el futuro ya tiene todo preparado para que nosotros disfrutemos de un montón de cosas. ¿Sí? Anoté acerca de salvación que dice, ocurre 5 veces en Romanos. La forma verbal ocurre 8 veces. ¿Sí? Esta palabra clave tiene el significado básico de, cuando habla de salvación, básicamente está hablando de liberación o rescate. ¿Sí? Es el significado básico de salvación, liberación o rescate. El poder del Evangelio libra a las personas de la perdición. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este texto es mortal, porque nos describe, estamos perdidos. Él vino a rescatarnos. Él dejó toda su gloria, todo, y vino a buscarnos. Porque era la única manera de salvarnos. Podría haber dicho, bueno, se lo merece.
No, Él vino a buscarnos. Él vino a tomar nuestro lugar. Cuando Jesús dice esto, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, en esa locura que me agarra de pensar algo, estaba pensando en mí, Señor. Estaba pensando en nosotros. Y pensar en nosotros, no sé. ¿Cómo agradecemos esto? ¿Cómo decimos, Señor, no puedo? ¿Entienden lo que Pablo vivía? Lo que él estaba cargando. Bueno. Ese es el poder del Evangelio. Libra a las personas de la perdición. También de la ira de Dios. Porque Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Él cubrió nuestras vidas con su sangre, porque estábamos destinados a morir, así como los primogénitos en Egipto. Lo único que impedía que el ángel de la muerte entrara en ese lugar y los matara era la sangre de ese cordero que estaba manchando los lindeles de la puerta. En nuestra vida, su sangre nos redimió. Y la ira de Dios no llega a nuestras vidas, porque su sangre fue... Hay un texto que dice que fuimos rociados por su sangre. Entonces, somos privilegiados. Me acuerdo yo, en una oportunidad estaba trabajando como parquero en un lugar y había que cortar unas ramas de una planta. Me dice el patrón, dice, anda a pedirle una escalera al vecino y decirle que te mando yo y que te dé la escalera si cortamos esta rama. Bueno, yo fui y no sabía dónde me metía. Al lado era un tipo brujo que yo escuchaba siempre unas campanas que golpeaban. Él tenía el timbre de la casa que eran unas campanas y iban. Y un montón de gente iba a ese lugar porque este hombre sanaba y hacía un montón de cosas. Tenía péndulos, tenía distintas cosas, tiraba cartas, hacía un montón de cosas. Bueno, caigo yo ahí, le digo, hola, ¿qué tal? Le digo, pues yo estoy trabajando acá al lado, me manda a pedirle una escalera. Digo, bueno, me miraba. Y por ahí me dice, sí, pasá, me dice. Abro la tranquera. Bueno, cierro, diga. Y me metí. Y este hombre me miraba y... Bueno, me dice, allá está la escalera. Y yo cuando voy para allá, yo lo miraba y digo, ¿qué le pasa? Y me miraba y daba vuelta. ¿Qué le pasa? Hasta llegué a pensar, digo, este es medio raro, digo, ¿qué le pasa? Pues ya, sí, me miraba demasiado. Entonces agarro, voy saliendo con la escalera y me empieza a preguntar. Y dice, ¿y vos de dónde sos? ¿De dónde? No sos de acá, vos. Tratando de averiguar que... Y por ahí me hace una pregunta y yo le dije que... yo soy cristiano. Ah, dice, con razón. Por eso, dice, no puedo ver, dice. Porque vos estás cubierto porque hay algo rojo que te cubre. La sangre de Cristo está cubriendo nuestras vidas. La sangre de Cristo nos protege. Somos rociados por el Señor. Y el enemigo no puede llegar a nuestras vidas. Así que ahí tuvimos una charla con este hombre. Me preguntaba acerca de Jesús. Y ahí le pude hablar acerca del Señor. Y quedó medio ahí
Pero siguió haciendo brujería. Bueno, hemos sido rociados por la sangre de Cristo. Otra cosa que el Evangelio hace en nuestra vida, a través de la salvación, el poder del Evangelio nos libra de la ignorancia espiritual voluntaria. ¿Saben que hay una ignorancia voluntaria que a veces nosotros no querer saber, que no nos conviene saber para no comprometernos? Ahí leo el texto y ya voy. Oseas 4:6 dice, a ver, espere, ahí está. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando nosotros nos descarriamos, nos alejamos voluntariamente, Dios también voluntariamente quita su mano. ¿Sí? Y lo dice así, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo le faltó conocimiento? Bueno, no sabían, no. Acá pasa por otra cosa, porque dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, de aprender de Dios, de recibir más de Dios, pero ellos voluntariamente lo rechazaron. Entonces voluntariamente dijo Dios, bueno, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos ahora por los alimentos. ¿A quién le toca? Hermana Miriam. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por llenarnos de este conocimiento tan maravilloso, Señor, que damos que tú bendigas, Señor, estos alimentos, Padre, que podamos compartirlos en familia, Señor, y que bendiga la mano, Señor, y Dios que le dé la buena. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Bueno. No sé si llegamos al primer versículo, ¿eh? Bueno, el poder del Evangelio también nos libra de... no, me queda un texto más. Segunda Tesalonicenses 1:8. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa ignorancia voluntaria que las personas de pronto rechazan a toda la sabiduría de Cristo, bueno, el Señor va a venir sobre ellos en llamas de fuego. ¿Para qué? Para dar la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De eso nos libró el Señor, ¿sí? De esa ignorancia voluntaria, de rechazar el mensaje, de rechazar la sabiduría, de rechazar el conocimiento de este Dios que quiere que nosotros lo conozcamos. Bueno, de ahí viene esa salvación para librarnos de todas estas cosas. También nos libra de la indulgencia maliciosa del pecado. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijo y hermano y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice en el Antiguo Testamento que Dios es un Dios celoso. Él cela nuestras vidas. Y cuando nosotros ponemos a alguien o a algo antes que Él, no somos dignos. Ay, pero yo quiero estar con esta persona, quiero tenerla cerca, no quiero que sufra, no quiero que le pase nada. Bueno, la mejor manera es poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y ahí no se va a perder. Ni nosotros, ni ellos.
Pero cuando nosotros los queremos cuidar y estar detrás de ellos, hay un término que lo digo, que el odio, las madrazas. Ay, qué madraza, que no existen las madrazas. Son las peores personas que hay porque se meten en todas las cosas y hacen lío, lo único. No existen, porque una verdadera madre estaría intercediendo delante del Señor. Estaría gimiendo y pidiendo y no sobándole el lomo al nene o a la nena, metiéndose en medio de los problemas, tratando de ofender. No. A veces consideramos que hacemos bien y simplemente es el orgullo de decir porque yo hago, yo soy, yo. No, hacemos las cosas mal. Demos lugar a Dios. Primero tiene que estar el Señor. Y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, o sea, la familia en sí, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto tiene un costo, y el costo es entregarlo todo a Él. Y para eso tenemos que simplemente poner alguna prioridad. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos? También nos libra de las tinieblas de la religión falsa. Colosenses 1:3 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Algunos, bueno, en el caso de Karina, ella está en el Evangelio de chiquita, ¿no? Sí. Otra Karina. Qué bueno. Estamos hablando mucho de Karina Buenos Aires. Que... No, está boca. Pero otros no. Que tenía 2 años. Otros ya andaban en algunos lados, ni primos eran, nada. Ahí, pero religiosamente hacían todas las cosas. Y eso era, sin darnos cuenta, eran dirigidos por el mismo Satanás. Y Dios nos libró de ahí. La salvación nos libra de las tinieblas de la religión falsa, de los lugares donde de pronto nos metíamos voluntariamente, gente que hacía procesión, se iba de rodillas, que iba y hacía un montón de cosas que ahora miran y dicen, ¿cómo pude hacer tal cosa? Ahora me doy cuenta que es un pedazo de yeso. Y la gente depositaba la fe ahí, en la Virgencita. No me toquen a la Virgen. ¿No? Estaban... ¿Cuánta ignorancia que había? Y nosotros pensábamos que eso era lo correcto. A Dios le agrada. Y no teníamos la Biblia, ni siquiera sabíamos de Dios, no conocíamos nada. Pero por costumbre o por algo que vaya a saber qué, Satanás nos engañó y nos llevaba detrás de una religión que era falsa. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos rescató de las tinieblas y nos puso en su luz admirable, para que nosotros ahora reflejemos a Cristo. Ahora llevemos el Evangelio, llevemos la verdad, transmitamos vida. Ahora somos llamados a propagar este Evangelio, a compartir este Evangelio. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, de todas las cosas que el Evangelio nos libra, de cómo nos
nos ayudó a progresar en nuestra vida. También el Evangelio la rescata del castigo definitivo por su pecado, es decir, la separación eterna de Dios y el castigo eterno. Cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, nos mostró que íbamos al infierno, pero ese Evangelio nos muestra ahora que en Cristo tenemos vida eterna. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. En esa primera resurrección, en el momento en que seamos arrebatados con el Señor, bueno, dice que somos bienaventurados, ¿no? Y que vamos a reinar con Cristo 1000 años. Pero estábamos hablando recién de que estábamos destinados a sufrir, porque el pecado nos había separado de Dios. Sin embargo, la obra de Cristo nos acerca a Dios y nos da la posibilidad de que todo eso que tenía que venir sobre nuestra vida. La segunda muerte, que es la separación eterna. No va a llegar, sino que va a ser algo totalmente distinto a lo que tendríamos que estar pagando. Bien, entonces, volvemos al texto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, esta parte dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este es el por qué Pablo no estaba avergonzado de un evangelio centrado en un Salvador crucificado. Todo lo que hablamos recién, todo lo que produce la salvación, todo lo que abarca la liberación de una persona, Pablo no podía estar avergonzado, y nosotros no podemos estar avergonzados del evangelio que tenemos. Él sabe que el evangelio, las buenas nuevas de Cristo, tienen el poder inherente, no se despega, no se separa. Nosotros no le damos poder solamente, paramos de estorbar el poder del evangelio cuando lo presentamos efectivamente. ¿Se entiende esa parte? Nosotros muchas veces, en lugar de compartir el evangelio como tiene que ser compartido, estamos estorbando. Cuando nosotros dudamos, cuando nosotros ponemos, cuestionamos, o pensamos que no es la palabra justa, o cómo le llego a esta persona, como a cualquier persona, necesita a Cristo, necesita saber que se va al infierno. Si no tiene a Cristo, se va al infierno. Sencillo. Sí, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer? Y hay algunos que de pronto sí, pero lo que pasa es que hay que presentar el evangelio y no confrontar a la gente. Tiene que ser un evangelio más, que la gente pueda ser más receptiva, que de pronto no chocar así con la gente. Bueno, eso es suavizar el evangelio. La manera en que tenemos que presentar el evangelio a las personas es: si una persona realmente está dispuesta, realmente tiene interés, le presentamos la gracia. Pero si una persona se resiste, es soberbia, orgullosa, le presentamos la ley. Esa es la manera que tenemos para presentar el evangelio. Tanto la gracia como la ley es parte del evangelio. Simplemente salteamos una parte y al otro le damos con todo. ¿Sí? Pero la realidad es que esa forma de presentar el evangelio no podemos cambiarla, tiene que ser así. Porque si nosotros suavizamos, diluimos, no, esto no lo voy a decir. Más adelante, cuando entienda un poquito más, le voy a decir, no.
es ahora. Porque no sabemos qué va a pasar con la persona dentro de un rato. Ninguno tiene la vida comprada. ¿Y si es la última oportunidad? Yo a algunos les digo, yo te hablo ahora porque después no sé si te voy a volver a ver. Puede ser que vos te mueras o me muera yo. Y de pronto vaya allá arriba, ¿y por qué no le dijiste? Te lo dejé ahí en bandeja y no dijiste. Entonces yo no quiero problemas. Te lo digo nomás. Tenemos que hablar así. Entonces, ese evangelio tiene que ser expuesto porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Todos aquellos que creen en este evangelio, bueno, van a recibir esas buenas noticias. Bueno, el evangelio es ciertamente noticias, ¿sí? Las buenas nuevas, pero es mucho más que información. Tiene un poder inherente, dijimos hace un ratito. El evangelio no es un consejo para las personas, sugiriendo que ellos se levanten a ellos mismos. Es poder, los levanta, y Pablo no dice que el evangelio trae poder, sino que es poder. Y el poder de Dios en eso, ¿sí? Entonces, este evangelio que nosotros compartimos es poder de Dios para salvación. Ay, no, pero es muy duro. Duro era vos también y también estás buscando de Dios. ¿Y qué pasó? Y bueno, me llegó la palabra. Bueno, entonces, no hay personas duras. Hay situaciones que fueron difíciles y algunos se excusan con que no, porque tuvo una vida difícil, una infancia. Todos tuvieron una vida difícil. De una forma o de otra, la tuvieron. No, pero este siempre estuvo solo, siempre pasó por esto. Sí, hay personas que están rodeadas de gente y están más solas que... Siempre el pecado ha dañado, ha herido, ha lastimado. Ninguna persona llega a Cristo sano. Todos están rotos. Todos están rotos. Por eso Él que va trabajando en nuestras vidas, como el alfarero nos va dando una nueva forma. Todos necesitamos este evangelio. Y la única manera de poder sanar es que nos den el evangelio como es. Cuando alguien lo endulza, cuando alguien presenta un evangelio distinto, cuando alguien lo quiere suavizar, nos hace daño. O sea, presentemos el evangelio como es, como está acá escrito, porque es suficiente para alcanzar, para sanar, para liberar, para obrar en las personas. Alguien dijo una vez, pero no, lo que pasa es que no queremos que la gente se ofenda, que vamos a despacio, vamos. Pero esa gente toda la vida estuvo ofendiendo a Dios. Y sin embargo Dios esperó y esperó. Bueno, ahora le toca el turno a Dios. Y Dios te va a mostrar la realidad. ¿Cuál es la realidad? La condición en que estás. Y no quiero que se asuste, porque si no va a pensar que se va a ir al infierno. Y si es que justamente tiene que saber a dónde está yendo con esa postura. Y ahí va a ver si afloja o no. Bueno, vamos a hablar un poquito del lugar donde estaba este evangelio predicado. Dice, en particular la ciudad de Roma pensaba que conocía todo acerca de poder. Recuerden que esta carta está dirigida a Roma, a los hermanos en Roma. Y Roma era la capital de todo el imperio. De ahí se manejaban todas las cosas. De ahí tenía todo el dominio. Ellos hablaban de poder y pensaban que lo tenían. Un romano, si ellos iban caminando y llevaban un bolso y de pronto decían, no tengo por qué llevar esto. Había un judío, lo paraba y decía, llévame esto.
Entonces el judío tenía que dejar sus cosas, agarrar el bolso del romano y caminar con él, sí o sí por ley, 1 milla. Entonces Jesús les dice, bueno, cuando se topan con esta situación, no caminen 1 milla, caminen 2 millas. Demuestren que lo hacen con amor, que para ellos era poder decirle a la persona, vení a hacer tal cosa. Y la gente tenía que ir y lo hacía. ¿Por qué? Porque eran romanos. El ser romano les daba autoridad. Entonces, Pablo les presenta el Evangelio y les habla del poder verdadero. Ellos hablaban de poder. Pero no. Acá yo les presento este Evangelio porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No es un poder gubernamental, no es un poder político, no es un poder del ejército, no es un poder como el que ustedes tienen. Es Dios mostrando su poder. ¿Sí? Entonces, el poder es de lo que más se jactaba Roma. Grecia podría tener su filosofía, pero Roma tenía poder. En ese tiempo los filósofos más conocidos eran griegos. Ellos solamente hablaban y tiraban sus máximas, sus refranes. La filosofía era importante. Pero Roma tenía poder. Y Pablo le habla acerca del poder de Dios. Entonces, a pesar de todo su poder, los romanos, como todos los hombres, eran incapaces de hacerse justos ante Dios. Ese era el problema, que siempre estaban en falta, aún con sus dioses. Y acá vamos a citar algunos filósofos de ese tiempo. Acá, a ver, esperen que me perdí. Sí, ¿a dónde está? Ahí quedó. Espérenme. Acá. ¿El antiguo filósofo? Séneca. Sí, ese. Bueno, dice, el antiguo filósofo Séneca llamó a Roma un pozo negro de iniquidad. Ahí está. Y el antiguo escritor Juvenal, otro filósofo, lo llamó un drenaje sucio en la cual las heces del imperio fluyen. Qué descripción. Es una descripción, pero Sería verdadero. es real. Claro. Es real porque encima también Todo lo peor. muestra la condición de la ciudad. Porque en ese lugar se jactaban que ellos tenían ustedes saben cómo eran los baños romanos. Los baños romanos, ¿sabe, Vanessa, cómo eran los baños romanos? Que como las letrinas de acá del Con campo. las que eran antes, le ponían las patas así, eran cuadrados, y un pozo. Sí, pero ellos tenían drenajes. O sea, ¿qué pasaba? Los baños eran públicos. Habían 2 o 3 juntas en banquitos, ¿sí? Habían bancos y estaban los... Y una de las grandes charlas que tenían Ahí me acordé, ya me acordé. Claro, se sentaban. eran ahí, el frente Y corría como en... también había un drenaje que corría un manantial. Claro, de ahí no, un poquito más adelante. En ese había como un torrente donde ellos ponían las esponjas, que las esponjas eran utilizadas para limpiarse. No, esponjas. Entonces, ellos utilizaban las esponjas para limpiarse, pero esas esponjas eran comunitarias. Ay, qué lindo. No era que cada uno traía su esponja. Dejaban ahí la esponja y bueno, ya está. Listo. Y ahí la dejaban. ¿Y qué pasaba? Venía otro y
se ponían a charlar, ahí hablaban y contaban su, no sabe el día que tuve hoy. No tenía ninguna parecida. No, no había paredes. Y era así, frente y el otro así. Hacia de costado y de frente. Al medio era donde estaban las esponjas. Y esponjas comunitarias. O sea que todos tenían acceso a esa esponja. Compartían esa esponja. Qué grande que miro que no sobra. Bueno, y las cosas que hacían, salía por un drenaje a una alcantarilla y toda la calle estaba llena de claro, era de los baños públicos. Y el Pozo Negro es lo mismo, donde va todo. Pero no iba a un pozo, eso corría por las cosas, salía a un río. Y Sí, después se bañaban en el río. el río sí. Por eso es que Juvenal lo llamó así, drenaje sucio en la cual las heces del imperio fluyen. ¿Sí? Claro, en realidad Bueno. era así. Ahora, ese es poder. Para los romanos era poder. ¿Por qué? Porque para eso era algo sofisticado, era lo mejorcito. Ellos estaban ahí. A veces, a ver, vamos a decirlo así. Hay personas que están rodeados de excremento en su vida y piensan que tienen poder. Andan, imagínense las moscas, la suciedad, los distintos olores que habría en ese lugar, si hacía calor, todo eso. Pero ellos tenían poder. Y hay mucha gente que piensa así. Y alrededor solamente hay suciedad, hay inmundicia. El enemigo trabaja alrededor de sus vidas y ellos piensan que tienen poder. Necesitan ser libres de todo eso. Necesitan ser libres. Porque simplemente lo que se ve es lo que hay adentro del corazón de las personas. No hay nada bueno, es todo suciedad, todo inmundicia. Dice Dios que las buenas acciones para Dios son como trapos de inmundicia, porque no alcanzan a hacer nada bueno. Entonces, volvemos al texto. Es poder de Dios para salvación. Cuando hablamos de salvación, y seguimos hablando acerca del mundo romano, de los días de Pablo, los hombres buscaban salvación. Los filósofos sabían que el hombre estaba enfermo y necesitaba ayuda. ¿Cómo ser? Vamos a citar a otro filósofo. Epicteto llamó a su cuarto de conferencia, porque ellos daban conferencias, charlas, todo eso, el hospital para el alma enferma. Epicuro llamó a su enseñanza la medicina de salvación. Séneca dijo que debido a que los hombres estaban tan conscientes de su debilidad y de su ineficiencia en las cosas necesarias, que todos los hombres estaban buscando la salvación. Había una inquietud dentro de ellos. Por más poder que decían que tenían, no, todos estaban corriendo detrás de la salvación. Por eso es que aparecían tantos filósofos, charlatanes. Eso es Los envolvía. Humano, ¿no? Lo pone Dios en el corazón, ¿no? La necesidad de salvación. Todo. El vacío que hay ahí. El vacío. ¿Sí? Dios es el que puso que solamente Él llena ese vacío. Solamente Dios. Otro filósofo dice, Epicteto dijo que los hombres buscaban la paz, no de la proclamación de César, sino la de Dios. Y ahí está donde lo saqué, de Barclay. Entonces, todos ellos, por más poder que decían que tenían, por más que consideraban estar en la cúspide arriba de todo, que dominaban todo, que lo que ellos decían pasaba, tenían un vacío adentro. ¿Sí? Y
Y Pablo, sabiendo todo esto, les presenta esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo conocía a los romanos. Es más, Pablo era romano. Pablo no llegó ahí utilizando su ciudadanía romana, sino que él llegó como mensajero de Dios. Y de esa manera presentó el Evangelio. Pero sabían lo que necesitaban los romanos. Necesitaban la salvación. Los filósofos, en otra oportunidad, en Hechos, Pablo cita a un filósofo. Uno de sus, como dice, uno de sus eruditos o algo así, y le cita algo que en Atenas, le cita lo que decía. Pablo estaba bien empapado en todo lo que se estaba comunicando en ese tiempo y todo lo que hablaban los filósofos. Así tiene que pasar con aquellos que están enseñando la palabra. Tenemos que estar empapados en las cosas que se dice, que se hablan, porque tenemos que tener respuesta para los engaños que Satanás está utilizando en esos tiempos. Y tenemos que informarnos y para poder contrarrestar esos engaños, para tener una palabra, algo que la Biblia diga en contra de eso. Pero para eso necesitamos preparación, necesitamos conocer. Entonces nombra acá una palabrita, cree. Y esto es bueno que nosotros aprendamos a definir, creer. Cree es confiar, apoyarse en o tener fe en. Apoyarse en Dios, tener fe en Dios. Eso es confiar, eso es creer. Aplicado al concepto de salvación, este término ocurre por lo general en el tiempo presente, que cree, lo cual recalca que la fe no solo es un acontecimiento histórico que sucede una vez, sino una condición perseverante y continua. Nosotros no podemos marchar, seguir adelante en nuestra vida espiritual diciendo yo creí ahí cuando recibí el Evangelio, yo creí. No, es actual, es ahora. La pregunta es, ¿usted cree en Dios ahora? Porque cualquier cosa viene a atentar contra nuestra fe. Una situación, una enfermedad, un problema, viene a movernos de donde nosotros estamos en la fe, a sacudirnos, a tirarnos abajo. Pero si creemos, no. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa, que no es que creí y bueno, ya con eso ya está. No, tengo que creer hoy. Porque en ese momento yo creí solamente limitado en el Dios que me fueron contando. Pero ahora yo creo por el Dios que conozco, que experimento en este día, por lo que Él hizo hoy, por lo que Él está haciendo ahora. No tenemos un Dios que trabajó en nuestra vida en el pasado. Sí, a mí me rescató y bueno, desde ese tiempo estoy en la iglesia. No. Nuestro Señor está trabajando en nuestra vida hoy. Hoy nos está librando también. Como vimos, nos trae salvación hoy también. Continuamente Dios está obrando en nuestras vidas. Y necesitamos entender eso, que es actual, es ahora. No es algo que pasó. Y esto que puse acá, que creer, lo cual recalca que la fe no solo es un acontecimiento histórico que sucede una vez, sino una condición perseverante y continua. Todo el tiempo tengo que estar creyendo, tengo que creer, es continuo. No puedo bajar los brazos.
Viene una situación, tengo que creer. Si no, voy a estar claudicando. Entonces la verdadera fe que salva es sobrenatural. Eso decía el comentarista. La dejé. No me gusta la palabra sobrenatural, pero la dejé como para que ilustre un poco, pero la dejé. Un don gratuito de Dios que Él mismo deposita y produce en el corazón. ¿Sí? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es de Dios. Algunos se jactan, sí, porque yo tengo mucha fe. Mucha fe. Bueno, vos no generás fe. Es don de Dios. Y comúnmente cuando esas personas hacen ese alarde de decir, tengo mucha fe, llega una prueba, una dificultad y ya se pincharon, están todos desinflados. ¿Y la mucha fe dónde está? Desaparece. Se despatarró todo. Seguimos leyendo acá. Dice, y es el único medio por el cual una persona puede apropiarse de justicia verdadera. ¿Cómo es el medio? Es la fe. Es creer. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, es esa justicia de Dios que está para nosotros. ¿Sí? En el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, nosotros tenemos que ver que la fe es actual, es ahora. Tengo que creer ahora, ¿sí? No puedo vivir de algo que viejo, no. Tiene que ser ahora. Y vamos a entrar en otro punto. Esto lo prediqué vez pasada, pero lo puse acá para que hagamos un repasito. La fe salvadora consiste en 3 elementos. ¿Cómo sabemos que una persona realmente tiene fe y esa fe lo salva? Bueno, tienen que tener estos 3 elementos. Primero, mental. La mente entiende el Evangelio y la verdad acerca de Cristo. La persona tiene que entender que era un pecador, que estaba pecando, que estaba alejado de Dios y que ahora a través del Evangelio se reconcilia con Dios. ¿Sí? Es mental, él lo tiene que entender. A ver si llega. Sí. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, esta fe salvadora llega a nuestra mente, es mental. Segundo, es emocional. La persona manifiesta que ha acogido la veracidad de esos hechos con tristeza por el pecado y gozo por la misericordia y la gracia de Dios. Tiene que estar, como decía, dice la palabra, y estaban compungidos de corazón. Les dolía saber que habían hecho algo en contra del Señor.
sentían el peso del pecado. Tiene que pasar eso. Esa persona sí tiene una fe salvadora, una fe que realmente ha afectado su vida. Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es una disposición del corazón. En parte, las emociones tienen que afectar a la persona. Tiene que quebrantarse, saber su condición. Realmente le va a quebrantar su vida y va a demostrar que realmente entiende esa salvación que el Señor le ha dado. Y tercero, dice volitivo. ¿Qué es esto? Que llega a la voluntad de la persona. El pecador somete su voluntad a Cristo y confía solo en Él, como la única esperanza de salvación. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tiene que haber algo que está en la voluntad de la persona de confesar a Cristo, de permitir que Cristo venga a su vida. Entonces la fe genuina siempre producirá obediencia auténtica. Cuando hay una fe salvadora, están esos 3 puntos, ¿sí? Están involucrados esos 3 puntos. Y estos 3 puntos, o sea, mental, emocional y volitivo, llevan a la persona a una obediencia auténtica, genuina, una disposición de corazón, y realmente la persona se va a entregar al Señor. ¿Por qué? Porque este evangelio llegó a su vida y ese evangelio produce salvación, produce un cambio, una regeneración. Bueno, el poder del evangelio para salvación viene a todo aquel que cree. Dios no retendrá la salvación del que cree, pero creer es el único requisito. La persona tenía que creer, ¿sí? Bien, entonces, si cree, al que cree, todo le es posible. Vamos a hacer una cosa. Mientras yo tomo acá, definime creer. Creer. Uy, qué difícil. A ver. Estar seguro de algo. Defíname creer. Tener la certeza. O cree. Tener certeza. Me voy antes que pregunte, dijo. Confiar, apoyarte en lo que, en tener fe en Dios. Apoyar Eso me lo veo, amor. Bueno. Es una definición, pero vamos a darle algo más acertado. Cree. Cuando decimos que una persona cree, esta sería la definición. Acepta la verdad revelada por Dios y actúa en conformidad. Acepta la verdad revelada por Dios, la recibe y hace un cambio, actúa conforme a esa verdad que se le reveló. Si una persona dice yo creo pero no se mueve, no creyó.
tiene que moverlo a hacer algo distinto, tiene que moverlo a un cambio, tiene que hacer algo que realmente haga un efecto. Entonces la persona acepta esa verdad revelada, que somos pecadores. No, yo soy buena persona. Todos dicen son buena persona, hasta que se encuentran con la verdad que nos muestra la Biblia, que todos somos pecadores. Esa verdad revelada de Dios, la persona la acepta, la recibe, porque le muestra su verdadera condición. Pero no termina ahí, sino que lo que tiene que pasar es que tiene que actuar conforme a esa verdad que se le reveló. Tiene que hacer algo, tiene que ser movido a un cambio, porque así en ese estado se pierde. Entonces, cuando alguien cree, recibe la palabra y actúa conforme a eso que el Señor le reveló, le mostró, y va a hacer ese cambio, ¿sí? ¿Está? Como para tener una definición. Vamos terminando con el versículo, y llegamos a un solo versículo hoy nomás. Bueno, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice al judío primeramente y también al griego, esto es el patrón de la difusión del Evangelio, ¿sí? Que fue demostrado tanto por el Señor como también por los discípulos. En Mateo 15:24 vamos a encontrar este patrón, o esta forma en que el Evangelio fue propagado. Dice Mateo 15:24, él respondiendo, hablando de Jesús, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él primero le habló a los judíos, ¿sí? Y así también lo hicieron los discípulos. Cuando fueron enviados en Mateo 10, 5 y 6 dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor primero llevó el Evangelio a los judíos. Los judíos lo rechazaron. Y luego se abre el abanico para los gentiles. Pero era necesario que se le diera una oportunidad a los judíos, ¿sí? Era necesario que el Evangelio llegara a ellos primero. Entonces, el orden al judío primeramente y también al griego fue cumplido históricamente durante el periodo de Hechos. Aunque tenemos una obligación permanente para con el antiguo pueblo de Dios, los judíos, no se nos pide que los evangelicemos a ellos antes de ir a los gentiles. Hoy Dios trata con judíos y gentiles sobre la misma base, y el mensaje y la oportunidad son los mismos para todos. ¿Por qué? Porque en Gálatas dice que ya no hay judíos ni griegos, ¿sí? Ni hombres ni mujeres. Ahora todos son iguales. Todos necesitan el mismo mensaje. Y esto es importante porque algunos, tomando este versículo, dicen que nosotros tenemos que evangelizar a los judíos. Que siempre tenemos que ir primero a los judíos, porque ellos son el pueblo de Dios, ellos son los escogidos, y ellos son de donde nosotros salimos, que hemos recibido el Evangelio. Cuando Pablo presenta así, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y dice al judío primeramente y también al griego, no quiere decir que tengamos que ir primero al judío. Esto se dio históricamente. Jesús vino ahí a predicarle a ellos las buenas nuevas al judío, pero los judíos lo rechazaron. Y luego llegaron a los gentiles. Y hoy
a pesar de que esté este versículo, no es que tengamos que hacerlo de esta manera, sino que se presentó cómo fue progresando el Evangelio, cómo fue llegando el Evangelio. Y en este caso recordemos que acá Pablo se dirige a los romanos, y al dirigirse a los romanos habla primeramente al pueblo judío, porque eran judíos que habían recibido el Evangelio en Pentecostés. ¿Sí? Eran judíos, pero ellos también predicaron y ganaron a griegos. Entonces también abarca al resto de toda la gente. ¿Bien? ¿Está entendible ahí? Entonces, la oportunidad es para todos. Todas las personas ahora, no importa cuál es la condición. Esto significa que el Evangelio debe ir primero al judío étnico y cultural, y después al griego cultural. ¿Sí? Ese tiempo fue así. En este tiempo, la palabra griego en este tiempo la palabra griego había perdido por completo el sentido racial. No significa un nativo del país de Grecia o un griego. No quiere decir eso. Era alguien que conocía la cultura y la mentalidad de Grecia. Porque así como el Imperio Romano se había propagado y había invadido todos los territorios físicamente, la filosofía griega había invadido con todo eso, pero Ideológico. Ideológico. Claro. Toda esa filosofía, la ideología, todo eso llegó, invadió, incluso a los romanos. También ellos se fueron. Sí, también ellos. Sí. Y a eso habla Pablo diciendo que no importa cuál es la condición, todos necesitan el Evangelio, todos necesitan a Cristo, todos necesitan recibir este poder de Dios, todos necesitan escuchar estas buenas nuevas, que hay salvación. Y el texto que sigue, que no vamos a llegar ahora, pero lo vamos a ver el viernes que viene, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces eso nos queda por fe para la semana que viene. ¿Estamos? Hemos llegado hasta acá. Vamos a hacer una oración. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quedó así pendiente? No, después pasanos eso. Porque La repasamos. quiero tomar apuntes después. Le mando el audio. Sí, por favor. Porque es más rápido, entonces prefiero tomar los apuntes después. Le mando el audio y le mando el escrito. Buenísimo. ¿Está? Por favor. Le mando el audio y le mando el escrito este. Es que vieron que es un solo versículo, pero 2 horas. Hey, no, quedó muchísimo. Tuve que sacar un montón de cosas, pues ya... Le decía, ¿vamos a llegar al devocional de hoy? Sí, por ahí. Y después, no sé, si terminamos un versículo. Sigue el devocional de hoy. ¿Pedido de oración, algo? No, de justo el devocional de hoy también. No me acuerdo, ¿lo están en la versión que está grabando? Sí. Listo.